Hola, buenas noches. Quiero compartir una pequeña palabra que el Señor me ha inquietado para darla. Se llama bajo el tema ¿Por qué has dejado tu llamado? Y la palabra se encuentra en Isaías 59 del 1 al 2. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Volvemos y repetimos. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. La palabra se leyó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta estudiar la palabra, apuntar todo lo que Dios me pone en mi corazón, buscar definiciones, porque así es que se estudia la palabra del Señor. Aquí nada se puede hacer cuando se trata de la palabra de Dios, se puede hacer por emoción. Nada. Aquí es tú y Dios estudiando, tú y Dios estudiando la palabra, leyéndola, repasándola. Y Dios te pone y te lleva por ahí para abajo, buscando y buscando. Esta inquietud fue ayer, con fecha y todo, 6 de marzo 2026. Aquí está todo lo que Dios, cuando tú estás sometida con Dios, lo que Dios te inquieta, te hace apuntar, te hace estudiar. Y tú estás ahí escribiendo. Cuando estás en el Espíritu. Y Dios me dio este tema. ¿Qué pasa cuando dejas tu llamado? Dios me les bendiga. Después de tanto tiempo, estamos aquí otra vez de nuevo con ustedes. He estado sometiéndome para traerle palabra a ustedes. Y Dios me inquietó. Y vamos hoy a eso. A llevarle esta palabra. Que le tenga que tenga que llegarle a quien tenga que llegarle. Dios sabrá. Yo solamente soy instrumento. Yo solamente hago lo que Dios me pone en mi corazón. Porque aquí nada se hace bajo emoción. Eso no, ¿sabe? No va a mover a nadie si haces algo bajo emoción. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Gloria a Dios. Las consecuencias espirituales que te conlleva cuando tú te apartas del Señor, ¿qué pasa? Son 7 demonios más que vuelve a apoderarse de ti, porque eso es así. Vuelves a recoger 7 demonios más fuertes, aparte de los que tú habías soltado al principio, cuando aceptaste al Señor. ¿Qué está sucediendo? Cuando tú te apartas de Dios, te vuelve la depresión, vuelve las preocupaciones, vuelve las angustias. Todo lo que tú habías soltado, lo vuelves otra vez a agarrar.
sea cigarrillo, sea alcohol. Si dejaste de ir a la calle, dejaste de janguear, vuelves otra vez nuevamente. Y ya cuando ya tú vuelves otra vez al mundo, cuando te apartaste, el Espíritu Santo también se aparta. Está ahí, pero apartado. ¿Por qué? Porque Él no mora en vasos sucios. Y esa es una realidad. Si ya la casa Él la había limpiado, si Él te había ya restaurado, Él te había puesto nuevas vestiduras, ¿qué está sucediendo? Por un simple ataque, por un simple levantamiento, ¿sabes? Sea en tu hogar, sea en tu trabajo, sea hasta en la misma iglesia, porque es la realidad. Los ataques pueden venir de cualquier lado. Por eso es que la palabra nos dice el Señor que tenemos que estar prestos, que tenemos que estar vigilando para cuando venga un ataque. Ya estamos preparados. Por eso es que Dios nos demanda a nosotros cuando estamos en los caminos que siempre estemos vigilando, que estemos en comunión con Él día y noche, que siempre estemos leyendo la palabra, que siempre estemos en oración, que siempre tengamos, ¿sabes?, la lámpara encendida. Nosotros los cristianos no podemos tener la lámpara apagada, para nada. Pero ¿qué está sucediendo? Que cuando se nos levanta la prueba, nosotros tenemos que ser conscientes. Hay algo que estás dejando de hacer. Hay algo que dejaste de hacer. Porque tú no vas a tener prueba por tenerla. Y es una realidad. Sí va a llegar la prueba, pues claro que va a llegar. Pero cuando vienen los ataques, es porque algo dejaste de hacer. Y por eso es que viene el tiempo que la persona se aparta. Porque dejamos de hacer lo que nos toca. Por eso Dios te está preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque has dejado de orar. ¿Qué pasa? Que has dejado de ayunar. ¿Qué pasa? Porque no me estás buscando en presencia. ¿Qué pasa? Es lo que nos pregunta Él. Pero seguimos. Cuando dejamos de orar y cuando dejamos de ayunar, estas son las cosas que pasan en la vida espiritual de un cristiano. Escuchen. Lo que viene para tu vida. Aumento de angustias, desvío de la fe. Sabes que tu fe verdadera y esa fe verdadera que tú tenías ya no la tienes. ¿Por qué te digo que ya no la tienes? Porque ya no eres la persona que eras al principio cuando estabas en el fuego. Cuando el fuego va bajando, ahí es que empiezan los ánimos a subir. Por eso es que esa fe verdadera que tú tenías, cuando no había duda, estaba tu fe activa, verdadera. Pero al tú dejar las costumbres, la responsabilidad de un cristiano, ¿qué pasa?
Pierdes la fe verdadera, la vas perdiendo sin darte de cuenta. Por eso no nos podemos hacer sabios. Seguimos. La falta de paz. Esa paz que Dios es el único que la sabe dar. Es una paz, mano, es una paz que tú no tienes ni cómo decirlo. Es una paz tan distinta. Es una paz que, mano, ni tu pareja, ni en el trabajo, ni en la familia. Es una paz distinta. Sinceramente es una paz distinta. Pero ¿qué pasa? Cuando te apartas de Dios, esa paz ya tú no la tienes. ¿Por qué? Y ahí empieza el enemigo poco a poco a levantarse. Empiezan los problemas a llegar. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué este problema? ¿Por qué esta deuda de momento? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué tuve, sabes? ¿Por qué me chocaron mi carro? Estoy dando unos ejemplos. Ahí ya la paz ya no la tiene. Porque empezaron las pruebas. Empezaron los levantamientos. Seguimos. Y el impacto negativo en el propósito que Dios tenía para ti. No, perdóname. Y el impacto negativo en el propósito que Dios tenía para tu vida y para otros. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Todo pasa, mi gente. Por eso es bueno hacer las cosas ahí en vivo. Gracias, Señor Jesús. La falta de paz y el impacto negativo en el propósito que Dios tenía para tu vida y para otros. Cuando Dios te aparta a ti, ¿verdad? Y está trabajando contigo. Y tú vas trabajando junto con Él. Porque te estoy diciendo que tú vas trabajando junto con Él. Porque a la misma vez que Él está trabajando contigo, tú estás poniendo tu disposición para cambiar, para ser otra persona distinta a la que tú eras antes. Tú estás poniendo de tu parte, tú estás apartándote de las cosas del mundo, de las cosas que te distraen. Sabe que no te va a poder dejar concentrarte. Ya cuando tú empiezas a caminar con el Señor, tú tienes que apartarte de muchas cosas, apartarte hasta de personas que te puedan robar esa concentración. Cuando ya tú estás escudriñando la palabra, cuando ya tú estás estudiándola como yo lo estoy haciendo, que estoy volviendo de nuevo a estudiarla. Ya, ¿por qué? Porque Dios trabaja conmigo de una manera muy, muy distinta. ¿Comprende? Él trabaja conmigo que cuando yo me empiezo a limpiar, sabe que me aparto de las personas, que empiezo a hacer las cosas como se debe de ser, que empiezo a renunciar, que empiezo a quitarme, que empiezo a guardarme, a orar. Lo más importante es la oración, lo más importante es el ayuno. ¿Por qué? Porque ya Dios te va a ir capacitando. ¿Tú me entiendes? Y ahí va Dios hablándote, a tratar contigo. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo de tu parte. Y eso es la vida de un cristiano. Pero ¿qué pasa? Cuando tú dejas de hacer todo eso, ya no eres la misma persona. Empieza el desánimo. Te entra la pesadez. Antes, cuando tú leías mucho la Biblia, ¿verdad? La dejaste de leer. ¿Por qué? Porque le estás prestando cosas
atención a cosas que no te edifican. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que empiezan a priorizar cosas del mundo en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Eso te roba la atención de Dios. Empiezas a priorizar, ¿cómo le puedo decir? A poner en primer lugar, ibas a utilizar otro término, pero pones en primer lugar lo que te está robando la atención de Dios. Y ahí empiezan los desánimos. ¿Sabes? Antes orabas mucho, ya no quieres orar, te quieres acostar a dormir. Antes leía, pero ¿qué pasa? Al tú abrir una puerta, ¿verdad? Abriste una puerta, le diste entrada a alguien y la atención que tú le dabas a Dios en la lectura se la estás dando a esta persona que te está testeando, que te está llamando. Empiezan las invitaciones. Y la Biblia que la tenías preparada en un versículo, ya ahí se va a quedar cogiendo polvo. Porque ya no quieres dejar, ya no quieres leer. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es que comienzas a apartarte. Por eso es que Dios me dio Isaías 59, del 1 al 2. Y aquí yo te estoy enseñando los síntomas que le dan al cristiano cuando priorizamos cosas y dejamos de hacer cosas para poner las cosas del mundo como prioridad. ¿Qué pasa? Que cuando te entra el desánimo y ya no estás leyendo, ya estás poniendo excusas para ir a la iglesia. Empieza todos estos síntomas, porque estos son síntomas espirituales, las que te estoy leyendo aquí, la que Dios ve en ti. Porque acuérdate, la visión que tiene Dios no es la que tienes tú. Al pastor, al evangelista, a un hermano espiritual que te aprecie y te quiera mucho, que tenga ese amor de Cristo en él, a una hermana que te pregunten qué está sucediendo contigo, varón, varona, que no te veo en el gozo, en el fuego que tú eras antes. ¿Qué está sucediendo? Que no estás viniendo, que no estás asistiendo a la iglesia, no estás asistiendo a los ayunos, no estás asistiendo, ¿sabes? A las vigilias. ¿Qué pasa? Ahí el enemigo te pone a mentir. ¿A mentirle qué? En poner la excusa. Cuando ya Dios, cuando te limpió, te capacitó, mostró la verdadera persona que hay en ti. Cuando Dios te limpia y te capacita, Dios muestra el verdadero rostro tuyo. Muestra la verdadera humildad y la verdadera persona que está en ti. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros actuamos. ¿Y qué está pasando cuando nosotros actuamos? Nosotros aparentamos lo que no somos. Porque en el mundo, la persona cuando se aparta tiene que tener una coraza. Esa coraza la utiliza para defenderse de la gente del mundo. Porque en el mundo tú no puedes mostrarte
como la persona que Dios quiere que tú en realidad seas. El enemigo, cuando tú dejas entrar todos esos demonios a tu cuerpo, son demonios distintos. Está el demonio de la fornicación, el demonio de la mentira, el demonio de la traición, el demonio de la burla, el demonio de los vicios. Mira cada demonio que yo te estoy identificando que entra. El demonio de la lascivia, el demonio del adulterio. Pero cuando ellos entran a esa casa limpia, que es tu cuerpo, entran más fuerte que nunca. Tu rostro cambia. Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos hermosea, nos limpia. Nuestra forma de hablar, Dios la cambia. Nuestra forma de mirar, Dios lo cambia. Nuestra forma de caminar, Dios la cambia. Estamos sumisos. Estamos humildes. El altivez de nosotros, Dios la quita. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te apartas, para volver es difícil. Tienes que luchar. Aunque tú quieras después. Porque ese deseo, aunque nosotros estamos en el mundo, ya nosotros tenemos un conocimiento. Ya nosotros ya sabemos esto. Todo esto no se aparta de aquí, ni de aquí. Ya eso Dios lo selló en nosotros. Nosotros andamos en el pecado, pero andamos tímidos. ¿Por qué? Porque hay una verdad que nos persigue. Hay una verdad que nos persigue. ¿Y qué pasa? Que aunque tú no te hayas apartado por completo de la iglesia, tú estás esperando la primera excusa. Ya tienes todos los síntomas dentro de la iglesia y yendo a la iglesia. Hacéis mucho dentro de la iglesia, con todos los síntomas. Pero ¿qué pasa? El enemigo te pone en ti, espera que te den una excusa para irte, para apartarte. De esa, cuando te ponga la excusa para apartarte, ahí es que tú te vas y no vuelvas. Porque ya te dieron la excusa. Mira cómo es el enemigo de astuto. Acuérdate, tú estás dentro de la casa del Padre. El enemigo está ahí, acechándote. Pero ya el enemigo sabe que tú estás en el pecado ya. Tú estás ahí, pero estás en el pecado. Participando, esto, lo otro, para aquí, para allá, escuchando esto. Pero ya tú no quieres, ya tú no quieres estar ahí. Porque volviste a agarrar el pecado. Y ya el enemigo te pone el sentir de la vergüenza. Te ataca. Ay, ¿para qué tú estás aquí? Ya tú viste, mira, ya te ensuciaste otra vez. Volviste a fornicar. Te está atacando, te está acusando dentro de la iglesia, en tu mente. Porque es así. Ya le fallaste otra vez. Yo sabía que ibas a volver, que ibas a fallar, ibas a fornicar, que ibas a mentir. Porque ya empezaste a mentir para no ir a la iglesia. Yo sabía que ibas a volver otra vez. Ese era en corto de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué vienen esas situaciones? Porque dejaste de orar. Porque priorizaste cosas del mundo en tu vida íntima con Dios. Por eso cuando tú estás en el proceso
tú tienes que pedirle dominio propio a Dios. ¿Por qué dominio propio? Porque cuando tú le pides a Dios la oración dominio propio, que fue algo que Dios mismo ayer me aclaró, me enseñó, porque yo le pedía a Dios sabiduría y entendimiento y templanza. Pero tú sabes que con el amor de Dios ayer Él me dijo, Princy, porque me puso el sentir de ver una prédica. Ahora en estos momentos le estoy hablando a ustedes para que ustedes vean. Le pedí una prédica al Señor. Me dio con escuchar prédica. Yo estaba haciendo algo en mi canal de YouTube, compartiendo palabras en mi canal de YouTube. Y en ese momento que yo estoy compartiendo algo en el canal de YouTube, Dios me pone el deseo de ver una prédica. Yo dije, ay, voy a ver una prédica. Tengo esta ansiedad de ver una prédica. Y hermano, me puso a ver la prédica. Cuando yo estoy viendo la prédica, ahí Dios me confirmó. La prédica se trataba dominio propio. Después de tanto tiempo, porque Dios contesta cuando sea su tiempo, yo siempre le pedí a Dios mío, dame paciencia. Dios mío, trata con mi carácter. Dios mío, yo no quiero seguir fallándote, porque ya Dios estaba tratando conmigo. Ya Dios me estaba incomodando, me estaba inquietando. ¿Y qué está sucediendo? Cuando Dios te está inquietando y te está incomodando a base del proceso que tú estás pasando, que ya tú estás entendiendo que ya no es a la manera tuya, es a la manera mía, que ya te rendiste, que ya estás entendiendo que es Él, no eres tú. ¿Qué pasa? Cuando ya tú te estás santificando, que te estás guardando, ahí es que tú vienes a sentir muchas cosas. Y Dios, como va trabajando conmigo, me contestó ayer. Hija mía, así no es. Estás pidiendo mal. Tienes que pedirme dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Aquí le vamos a leer. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué significa el dominio propio? Dominio propio es la capacidad potenciada por el Espíritu Santo para controlar impulsos, deseos, emociones y acciones, alineándolos con la voluntad de Dios. Volvemos y repetimos. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad potenciada por el Espíritu Santo para controlar impulsos, deseos, emociones y acciones, alineándola con la voluntad de Dios. No es solo fuerza de voluntad humana, sino un fruto del Espíritu que produce disciplina, sobriedad y vida piadosa. Eso es el dominio propio. Con eso, el que tenga un impulso, el que tenga unos deseos,
¿Tú me entiendes? O todo lo que yo he dicho aquí, las emociones, que a veces cuando estamos en los caminos del Señor no sabemos lidiar con emociones. ¿Qué son las emociones? Por ejemplo, que cuando estamos en los caminos del Señor, Dios tiene que trabajar primero con nosotros, primero nos tiene que capacitar, primero nos tiene que enseñar, nos tenemos que enfocar en las cosas de Él, conocerlo a Él primero. Porque acuérdate, tú tienes que tener miedo de ti. Tú no puedes confiar en ti mismo. Tu primer enemigo eres tú. Eres tú. De ti te tienes que guardar. De ti te tienes que cuidar. De ti mismo. Es lo que pasa. Y cuando estamos en los caminos del Señor nos entran las emociones de que no podemos estar solos. De que nos sentimos solos. Esas son cosas de la carne. Que el mismo enemigo te la pone. Por eso tenemos que pedirle al Padre dominio propio. Siempre. Eso es lo primero que tenemos que pedirle. Y eso es lo primero que ayer, después de tanto tiempo, Dios me confirmó a mí. Me contestó a mí. Hija mía, me tienes que pedir dominio propio. Dios siempre llega a tiempo. Me metió por la palabra, que es dominio propio. Me metió a buscar definiciones, porque así trabaja el Padre. ¿Sabe por qué nos apartamos mucho? Porque no pedimos dominio propio. La sabiduría, claro que sí que es necesaria. Tenemos que pedirle mucha templanza y sabiduría al Señor, claro que sí. Pero lo primero que uno como ser humano, como cristiano, tenemos que pedirle es dominio propio al Padre. Para que Él vaya trabajando en las emociones de nosotros, en los impulsos, en los caracteres de nosotros. Porque por nada nosotros cuando nos van a corregir por la palabra nos enchismamos. El enemigo nos pone a nosotros que te están tirando, que te están esto, mira cómo te tiran, mira cómo te señalan. ¿Y qué cogemos? Nos molestamos. Ese es el impulso. Y por eso es lo primero y es necesario que tú le pidas al Padre dominio propio. ¿Qué conlleva el dominio propio? Aquí le vamos a hablar ahora otra vez. Fruto del Espíritu Santo. Se considera una manifestación del Espíritu Santo trabajando en el creyente. El Espíritu Santo va a ir trabajando en ti. Cuando ya el Espíritu Santo esté en ti, Él va trabajando, Él va transformando, Él va quitando el impulso, tu carácter. Te quita todo lo que tú tienes negativo en ti. Te va sanando tu corazón. Va quitando rencores. El Espíritu Santo te va llevando hasta cuando tú caes en sueño. Te va dando visiones y te va mostrando. ¿Tú sabes cómo me mostraba a mí? Cuando iba trabajando en mí, cómo yo debería de vestir. Para que ustedes vean cómo yo debería de vestirme. Siempre me mostraba eso, la vestimenta, cómo yo tenía que estar tapada, no ceñida, tapada. En santidad.
para que ustedes vean. El otro, el control interior implica gobernar pensamientos, escuchen, y emociones para evitar reacciones impulsivas, rabias y ansiedad. Ustedes pueden entender que todavía hoy por hoy en los ministerios hay personas que toman parte y todavía no tienen dominio propio. Se comportan así. Por eso ustedes ven contiendas y pleitos en los ministerios. Por eso ustedes ven personas haciendo like por ahí, hablando mal de los pastores, hablando mal de las personas de la iglesia. A mí me hicieron esto en esta iglesia, por eso yo no voy a la iglesia. A mí me maltrataron de esta manera, de esta forma. Personas tomando parte y se apartan. Por eso mismo, porque no tienen dominio propio. Y muchos hermanos en la fe que ni se miran, ni se hablan, porque no han renunciado, porque no le han pedido al Padre dominio propio, para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y les quite todo esto que yo les estoy mencionando ahora mismo. Por eso vienen las fallas, por eso vienen que las personas se apartan de las iglesias, de los ministerios, porque ninguno hoy por hoy no tienen dominio propio. No hay dominio propio en las iglesias, porque no se lo han pedido al Padre. Por eso el Padre me dio esto. Yo soy parte también de ustedes, porque yo pedía templanza y sabiduría y mansedumbre. Y ayer mi padre me dijo, no, hija, tú me tienes que pedir dominio propio. Dominio propio es lo que tú me tienes que pedir, que no me has pedido. Y es verdad, yo no le pedí al Padre dominio propio. Yo siempre decía sabiduría, templanza y mansedumbre. No. Esto es para que ustedes vean que así como yo le estoy hablando a ustedes, mi Padre me habló a mí ayer. Y por eso muchos se apartan. Porque todavía no se han dejado doctrinar por el Padre. Porque no le han pedido el dominio propio. Para que el Espíritu Santo trabaje. Ahí está. Si quieren lo pueden buscar. Gálatas 5, del 5, 22 al 23. Yo lo busco. Aquí no se puede llevar palabra al garete. Aquí se tiene que llevar la palabra como Dios te la revela. Dios te hace buscarla con definición y todo. Para que tú entiendas y así como tú entiendas, tú capacites y apercibas a otras personas que están como tú, buscando de mí, de mi palabra. Porque así como yo recibo el pan, así yo se la tengo que dar a ustedes, como Él me la da a mí. Porque a veces estamos predicando y llevando palabra a otras vidas al garete. Y no es así. No es así. El mismo Padre me lo hizo saber a mí. Seguimos, para que ustedes vean. Defensa espiritual.
Mira, defensa espiritual. Una persona sin dominio propio se describe como una ciudad sin muralla, vulnerable a los ataques y las malas decisiones. Mira cómo vamos, ¿sabes? No hemos cambiado nada, no hemos quitado nada, no hemos brincado nada. Empezamos la lectura con Isaías 59, del 1 al 2, ¿sabes? Y vamos a la par. Aquí no hemos cambiado nada. Vamos como Dios me está llevando y estoy sintiendo. Porque a mí el que me está guiando es el Señor. ¿Sabe? Para que ustedes entiendan y comprendan lo importante que es el dominio propio. Vuelvo y lo repito. Defensa espiritual. Porque cuando estamos en lo negativo, que nos queremos apartar, que estamos en doble agua, que nos estamos sentando en los secretos, en mesas escarnecedores por ahí ocultos. Después que salimos de la iglesia, nos sentamos o llegamos a la casa, recibimos visitas que no tienen que entrar a los apartamentos por ahí. Después de los cultos, hay personas recibiendo visitas ocultas o llamadas ocultas. En vez de predicarle a esas personas y decirle la verdad, mira, ya yo estoy en los caminos del Señor, ya yo no soy la persona de antes. Yo te puedo predicar de la palabra o te puedo hacer una invitación a la iglesia, pero después de ahí más nada. Ya esa vieja criatura que estaba en doble agua, en doble ánimo, ya esa persona ya se enterró. Ya esa persona no está en mi vida. Te puedo hacer la invitación a la iglesia, pero después de ahí más nada. Pero mira cómo lo dice el Padre. Míralo como lo describe el Padre, defensa espiritual. Una persona sin dominio propio se describe como una ciudad sin muralla, vulnerable a los ataques y a las malas decisiones. Los ataques, que cuando viene una prueba y un proceso no saben pararse en la brecha y decir, yo estoy recibiendo ataques y pruebas. ¿Por qué? Porque estoy en doble agua, en doble ánimo. Estoy como las olas, inconstante, que no tengo la decisión firme. Si quiero estar con Dios, quiero estar en el mundo. Y por eso no eres claro, no eres clara tampoco en los ataques que estás teniendo. ¿Es por qué? Porque estás haciendo algo, estás dejando de orar, estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Volviste a recoger la vieja criatura que había en ti, que tú habías soltado. La volviste a enganchar en tu vida, pero con 7 demonios más. Y eso es lo que pasa. Por eso es que mira cómo nos está describiendo nuestro Padre. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros no tenemos el dominio propio? Por eso es que caemos constantemente en fornicación. Porque no tenemos dominio propio, no solo pedimos al Padre. Gloria al que vive, Santo Dios. Gracias, Señor Jesús Santo. Proverbios 25-28. Lo pueden buscar también. Aquí estamos por versículo. Aquí no estamos, como vuelvo y repito. Yo no les voy a hablar algo que Dios no me haya dado. Esto es en el orden de Dios. Gracias, Señor. La sobriedad. Mira, sobriedad. Primera de Pedro, del 1 al 13 y 5 al 8. Mira cómo nos describe el papá. Los describen como estar alertas y sobrios, centrados en la esperanza en Cristo. Ya eso es cuando ya nosotros empezamos a organizarnos poco a poco. Cuando empezamos a caer en tiempo poco a poco.
ya se va despertando poco a poco la alerta. Sabe que estamos cayendo en cuenta. Estoy haciendo esto mal. ¿Qué está pasando conmigo? Tengo que volver a hacer lo que hacía antes. Empiezas a coger otra vez. Te vuelves a centrar en la esperanza en Cristo. Sabe que no, espérate. Esto no, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabe? Dios mismo, poco a poco, porque a mí me pasaba mucho. Cuando yo pecaba, cuando yo estaba pecando, porque yo soy una persona que yo soy sincera, yo soy clara, yo no me escondo. Cuando yo pecaba, yo misma, cuando llegaba a mi casa y me encerraba en mi cuarto, yo misma me analizaba, yo, ¿por qué estoy haciendo? Pero mano, yo no quiero estar así. Yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que alejarme de esto, tengo que dejarle esto, quiero hacerle esto, ¿sabes? Mano, no me sentía bien. Porque cuando una persona se aparta, ya no es la misma persona. Porque cuando ya tú conoces a Dios, ya tú tienes un encuentro con Dios, ya tú sabes una verdad. Tú eres una persona que ya tú estás sellada por Dios. Ya tú no eres la persona que tú eras antes. Porque ya cuando tú conoces una verdad, cuando ya tus ojos fueron abiertos, que tú estás viendo una realidad, como en las cosas del mundo, a las cosas espirituales, ya tú no eres la misma persona. Tú andas en el mundo, pero andas en temor, porque ya tú conoces una verdad. Que sabes que si a ti te pasa algo, tú estando fuera de los caminos del Señor, tú vas a perder tu alma. Tú vas a perder tu alma. Tú te pierdes. Por eso es que la persona que está apartada del Señor tiene constantemente una batalla espiritual. Vive bajo batalla espiritual. Y no me pueden decir que no. Aquellos apartados viven asustados, viven con batallas espirituales. Porque quieres volver, pero como que algo te aguanta. Eso es lo que pasa a un cristiano apartado. Cuando fornicas te sientes culpable. Si no mentías, te vuelves más mentiroso de lo que tú eras antes. Porque no te atreves a ser sincero. No te atreves a decir la verdad de por qué te apartaste. Te apartaste porque quisiste estar en el mundo. Te apartaste porque abriste puertas. Le abriste las puertas al enemigo. Porque cuando tú estabas con las personas que son tizones, que son igual que tú, que tienen el mismo deseo de como tú, de estar en los caminos del Señor, tú no sentías esos ataques. A ti nunca te entró el desánimo. ¿Por qué no te entra el desánimo? Porque tú estás rodeado de gente espirituales igual que tú, que buscan la misma llanura que tú. Que tú te concentres en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, no terrenales. Ya cuando tú estás bien sometido en las cosas de Dios, a ti no te importan las cosas terrenales. No te llaman la atención. Y esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad. Tú rechazas toda invitación. Tú llegas a tu casa después de 3 días de ayuno, que te fuiste para el monte, o que se separaron en la iglesia, en vigilia, en estudio y todo eso. A ti nada del mundo te llama la atención. Pero ya cuando tú abres puertas y empiezas a escuchar conversaciones que no son espirituales, ahí ya perdiste.
Por eso es bueno siempre hablar con la verdad a toda persona. No me hables de murmuraciones de otro hermano o alguien del mundo. Háblame de cosas espirituales. La persona se va a sentir mal porque le vas a hablar con la verdad. Pero tú no le estás faltando el respeto. Porque esa persona tiene que entender y tiene que respetar que ya tú eres una persona cristiana. Que ya tú no puedes janguear, que ya tú no puedes beber, que ya tú no puedes estar en fiesta. ¿Por qué? Porque tú tienes que guardar tu testimonio. Tú tienes que guardarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya tú saliste de ahí. Tú sabes que si tú te metes ahí, en donde están las conversaciones que no es edificante para tu vida espiritual, ¿sabes? ¿Sabes? Tú te apartaste de ahí. Porque si tú estás en las cosas del mundo, vas a volver al mundo. Porque la tentación, porque tú te apartaste, tú te cuidaste, tú te limpiaste de eso. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a enfangar otra vez. Vas a volver al lodo de donde tú fuiste limpiado. Y eso es lo que le pasa mucho. Por eso es bueno pedir el dominio propio al Señor. Gloria a Dios, ya estamos terminando. Gracias, Señor. El último. Diferencia de la fuerza humana. Se cultiva mediante la oración. Escuchen. Se cultiva mediante la oración, la intimidad con Dios y la dependencia de su poder, no solo por fuerza personal. Para que ustedes vean, esto no es con nuestra fuerza, es con su fuerza. Ve porque Dios, cuando un cristiano está en las cosas del Señor, tiene que contar para Dios con todo. ¿Sabe? No podemos hacer las cosas, ¿sabe? Con nuestra concupiscencia, haciéndonos sabios nosotros. Yo puedo hacer esto sin orar. Hay muchos que lo hacen. Yo puedo hacer esto, no tengo que estar todo el tiempo en oración, no tengo que estar todo el tiempo en ayuno, no tengo que estar todo el tiempo en vigilia, ¿sabes? Porque hay muchos que se quedan en su casa y no van a vigilia, no se van al monte, no van a la iglesia casi, se quedan en su casa y eso es lo que pasa. Y esto no es con fuerza humana. Esto es con el poder de Dios, como él lo dice ahí mismo, en la palabra, con su poder. No es con nuestro poder, con su poder. Mira la importancia de uno guardarse y estar constantemente en las cosas del Señor. Amén. Y cerramos con 2 de Timoteo del 1 al 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Volvemos, repito, 2 de Timoteo 1 al 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, de amor y de dominio propio. Hasta aquí mi parte. Espero que estas palabras que yo les haya compartido, esta reflexión que yo les he compartido a ustedes, sea de edificación, que tenga que llegar a donde tenga que llegar, que sea Dios obrando. ¿Sabe? Esto no es para engrandecernos, esto no. Esto es para ayudarnos como hermanos en la fe espiritualmente y de que tenemos que reconocer donde nosotros cometemos mucho error. ¿Sabe? Tenemos que pedirle mucho al Señor dominio propio. Tenemos que reconocer nuestra falta. Tenemos que aprender que si tú sabes que no te estás guardando, si tú sabes que dejaste de orar, si tú sabes que dejaste de ayunar, si tú sabes que tú tienes malas conversaciones con personas, que no tienes que tener las conversaciones que tú tienes que reconocer
como ser humano en donde tú estás fallando. Porque Dios no falla. Dios no falla. Dios constantemente le está hablando a sus hijos. Sus hijos son los que hacen su voluntad. A eso Él los constituye sus hijos, los que hacen su voluntad. Otros que no hacen su voluntad no se constituye sus hijos, se constituyen creación. Ya cuando esas vidas pasan a ser creyentes, que se dejan doctrinar, que se dejan capacitar por Dios, que toman una decisión genuina de que quieren pasar de creación a hijos de Dios y toman su decisión y aceptan a Dios como su único y exclusivo Salvador, que toman la dirección de que quieren seguir a Cristo, ese es su hijo. Porque las cosas hay que hablarlas como son. Hijo es el que hace la voluntad del Padre. Y como padre, Él siempre le va a hacer llegar a sus hijos donde están fallando. Él te lo va a decir siempre. Él te lo va a dejar saber siempre. A través de su palabra, a través de tu pastor, a través de un hijo que en verdad se está guardando para Él. Lo va a usar. Y te va a llevar la palabra. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Que tenemos que saber qué tú quieres en realidad con el Padre. Porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Escucha, nosotros somos los que nos necesitamos a Él. Él nos dio el libre albedrío. Tú decides. Pero ¿sabes qué? En este tiempo ahora, ya tenemos que cansarnos. Yo me cansé. Yo me cansé. Yo fui una hija rebelde en el Evangelio. Estuve haciendo cosas que estaban mal. Pero yo siempre he reconocido. Para la gloria y honra de Dios estamos aquí, en pie, 47 años. En un mes voy para 48. Me arrepentí, reconocí, me volvió y me limpió. Y todavía me sigue limpiando, me sigue capacitando para su gloria y honra. Esto en cuestión de nada se va a cerrar. Ya están viendo. La guerra empezó entre Estados Unidos e Israel, Irán. Irán está atacando a otros países que no tienen que ver con este conflicto. Mira ahora mismo el proceso. Miran espiritualmente hablando lo que está pasando. Ahora el proceso, la prueba grande que hay en muchos caseríos. Muchos caseríos. Miles. Puerto Rico es chiquito, pero hay muchos residenciales, muchas vidas. Miren con sus ojos las cosas que están aconteciendo. Muchas vidas, muchas familias. Hay que orar. Tienen los que están apartados volver a los caminos. Miren lo que está sucediendo, vuelvo y repito. Carlitos tenía 2 años, él comenzó a cojear. Son ancianos. Pie. Yo en ese momento no lo Hay muchas presenciaba personas porque era muy impedidas, chiquito. muchas personas Cuando le encamadas. hacían los exámenes, estuvimos internados en el hospital por un tiempo. El doctor llegó y nos confirma Que tiene las 7 quieren dejar tumores sin hogar. en su médula espinal. Yo me preocupé mucho. No sabíamos qué tipo Ahora, de tumores eran. No sabíamos ustedes qué iba a ven pasar. por qué hace Fue falta Dios. muy devastador.
por qué Dios está constantemente llevando palabra a los caseríos. Ahora ustedes ven la importancia de Dios, que critican, señalan a las personas que van a los caseríos a llevar la palabra de Dios. Ve la importancia Sayud para mí y para mi de familia escuchar significa palabra. significa que hay un lugar en el que Ahora pueden miren, ayudarte a que sobrepases miren algo tan feo como es esta enfermedad, en vez de el estar proceso preocupados grande que hay qué vamos a ahora. hacer, cómo vamos a conseguir ese Esas dinero, vidas, dónde esa vamos a gente. cortar. Hay que orar ahora más todavía para que Dios se meta ahí. Porque muchas personas no tienen dinero para comprar un terreno y empezar a construir. 2 años no es suficiente. 2 años no es suficiente. Las rentas están donaciones de Los altísimas. Ángeles de Esperanza significan que Y ahí se paga renta y nadie vive de gratis. esta batalla. Ahí nadie paga aquí. Eso hace tiempo. Renta negativa. Nadie vive de renta negativa. Y se paga renta. 2 años no es suficiente. Hay que orar por muchas personas. Van a decir, Príncipe, pero tú vives en Estados Unidos, pero yo voy para Puerto Rico. En el nombre de Dios. Voy para Puerto Rico. No me importa. Me compro un campi y me voy para el monte. No me importa. Dios suplirá. Ahí es que ahora es que Dios va a probar la fe de muchos. Ahí es que Dios va a ver también esa prueba. Es para muchos cristianos. A ver si de verdad dependen de Dios. Todas esas cosas Dios las tiene que permitir porque hay que probar a muchos. A ver si de verdad dependen de Dios. Porque Dios suple. Pero hay muchos que dudan. Y muchos dicen que Dios suple y que hacen la voluntad de Dios. Ahí es que Dios los va a probar. Si es verdad. Si confían en Dios. Porque de boca dicen muchas cosas, pero Dios conoce los pensamientos y los corazones. Ahí es que Dios los va a sacar a la prueba y los va a sacar a la luz. Esto es espiritual. Esto lo va a entender los que son espirituales. Lo que quiero decir. Dios va a sacar a muchos a la luz. A ver si de verdad tú dices que tú dependes de mí. Vamos a ver si vas a depender de mí. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero hasta aquí. Espero que se gocen. Espero que esta palabra llegue donde tenga que llegar. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Confíen en Dios. Aprendamos a pedir dominio propio. Para que Dios trabaje con nuestros caracteres. Con nuestros impulsos. Con nuestras emociones, que por eso, por no pedir dominio propio, por eso es que hay muchos apartados, porque no pedimos bien, pedimos mal. ¿Tú quieres que Dios trabaje en tu carácter, en tus emociones, en tus impulsos? Pídele dominio propio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Búsquenme en mi canal de YouTube. Espero que esto les haya gustado y espero que esto sea de reflexión para nuestra vida espiritual. Amén.